El lunes pasado, en la primera audiencia que tuvo Nicolás Maduro ante un juez en Nueva York, al final de esta audiencia en la que se leyeron los cargos y en la que Maduro se declaró inocente de las acusaciones en su contra, hizo además una serie de expresiones declarándose prisionero de guerra, etcétera. Al final de esa audiencia, una persona, un asistente en la audiencia, se levantó y le dijo a Maduro: eres un criminal y vas a pagar. Esa persona era Pedro Rojas, activista venezolano radicado en Estados Unidos, y le agradezco mucho que me tome la llamada. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. No, a ustedes, de igual forma, a todo México, por escuchar la realidad del pueblo venezolano y este sentimiento de alegría por comenzar a ver el fin de Nicolás Maduro Moro. Es lo que yo veo, es lo que percibo en el exilio venezolano en todos lados, incluyendo México, pues un alivio de que este hombre pues esté enfrentando cargos, y luego veo que entre los defensores que tiene, pues más bien acá en México, pues ninguno es venezolano y son más bien personas que ven la situación desde una óptica ideológica. Pero bueno, yendo a lo sucedido, entiendo que usted logró entrar a esta audiencia, no había muchos lugares disponibles y usted consiguió estar entre los presentes en esa audiencia. Cuéntenos cómo y por qué le interesaba estar ahí. Aproximadamente primero fui prisionero de Nicolás Maduro, fui preso político por unos meses en el año 2019, para ser exacto, y posteriormente he sido uno de los denunciantes al Cártel de los Soles del año 2024 24 y 25 dentro del Congreso y el Senado norteamericano, conjuntamente con una organización por la liberación de Venezuela, y distintas actividades que hemos venido haciendo. Por supuesto que primeramente le pedí a Dios que me diera la oportunidad de poder estar allí, y eso fue posible gracias a él y a otras personas que hicieron realidad el que haya podido ingresar a esta sala donde solamente habían 3 o 4 venezolanos como tal. ¿Usted tuvo que formarse para estar ahí? ¿Tuvo que estar formado varias horas? Sí, estuve formado varias horas, pero igual forma, igual hubo la ayuda de Dios para poder estar ahí. Bueno, ¿y qué le pareció la audiencia? ¿Qué le pareció las cosas que dijo Maduro ahí frente al juez Hellerstein? Bueno, primeramente Nicolás Maduro está ejerciendo un papel. Quienes piensen que Nicolás Maduro es ese hombre que se denominaba como tonto, como un poquito burro, Nicolás Maduro es todo lo contrario. Nicolás Maduro está haciendo un personaje de víctima, un personaje de un hombre sencillo. Llega haciendo una radiografía a todo el público. Él no podía lograr determinar quién era prensa y público, Sí. pero eso fue lo primero que hizo. A posterior, repite el Happy New Year, y yo inicio con este empuño y hago esto 3 veces, porque para mí, como preso político, también tuve una audiencia preliminar en Venezuela y no tuve 3 abogados como lo tuvo él. No tuve la posibilidad va a tener una asistencia médica en los próximos días, aprobada por el juez. Va a tener una asistencia consular de igual forma, aprobada por el juez. Y bueno, todo lo que pudimos ver de un sistema de justicia que funciona, Nicolás Maduro se le está haciendo un juicio sumamente justo, Ujú. y por dentro me sentí feliz también, porque a la injusticia hay que tratarlo con justicia. No se puede tratar a la injusticia con más injusticia. No debe ser con justicia. Y cuando usted levantó 3 veces el pulgar, ¿Maduro lo vio? No, mira, no pudiera decirte si sí o si no. En Ajá. ese momento que él comienza a hacer a repetir este tema del Happy New Year. Luego continuó la audiencia, cuando le leen los cargos y específicamente le piden afirmar su nombre. Es donde él dice: Nicolás Maduro Moro, soy un hombre inocente, prisionero de guerra, me apego a la Convención de Viena. Y de igual forma, bueno, fui secuestrado de mi casa en Caracas la madrugada del sábado 3 de enero por el ejército norteamericano. Y comienza una cantidad de actitudes de Nicolás Maduro de cinismo. Yo no tengo otra expresión para decirlo, muy distinta a la de Cilia Flores. Cilia Flores sí sabe en el problema que está, reconoce esto, porque Cilia Flores es abogada, fue presidenta de la Asamblea Nacional de mi Ujú. país, fue síndico, en algún Fue momento. abogada de Entonces, Chávez, una ¿no? persona, abogada de Chávez, ¿no? No, Ujú. una persona con mucha experiencia en ese aspecto. Claro que lo reconocemos.
Por eso la vimos totalmente aviscaída. Muchos no se dieron cuenta que ella estaba ahí hasta el minuto número 10, que es el minuto que ella se levanta a decir su nombre y decir que era la primera eh, dama de Venezuela, pero totalmente convencido de que Cilia Flores sí sabe muy bien y ya le está pegando esta aproximadamente 48 horas para el momento que los presentaron el día lunes. Ujú. Eran unas 48 horas de haber sido extraídos de Venezuela por Sí. una orden judicial y un caso en curso en el Distrito Sur de la Corte de Nueva York acá en los Estados Unidos de América. Pedro, me queda en este bloque un poco más de un minuto. Le voy a pedir que se quede con nosotros para seguir conversando, pero para concluir esta parte de la conversación, no sé si me equivoco, digo, poco he visto a Maduro, lo he visto en la pantalla de la televisión, pero me da la impresión de que pues no está tan acongojado y que incluso está hasta disfrutando el momento. ¿Es una percepción equivocada? Totalmente, Nicolás Maduro está ejerciendo un papel, quiso hacer del juicio de la audiencia preliminar un show, hasta que el juez, la verdad, un juez de 92 años, muy lúcido, Sí. lo increpó y le dijo que fuera derecho, lo mandó a sentar y posterior le volvió a decir, solo di tu nombre. Ujú. Allí Nicolás Maduro rompe ese protocolo cuando lo increpo al minuto 32, ya cuando iba a terminar la corte, y me refiero a él como un criminal, como lo que es, y Ujú. que va a pagar en nombre del pueblo de Venezuela. Y respuesta seguida, sí se vio un Nicolás Maduro totalmente distinto. Se comenzó a ver ese Nicolás Maduro que quiso explotar, diciendo que él es inocente, es un Ujú. prisionero de guerra y es el presidente Ujú. de la República Bolivariana de Venezuela. Y termina con una frase demoledora para cualquier venezolano y mucho más para un expreso político, diciendo que él es un hombre de Dios. Ujú. Ahí donde, bueno, mi expresión fue, Sí, yo sí soy un hombre de Dios. Y bueno, ya ahí terminó la audiencia, por sí. supuesto, en el momento que a él lo estaban procediendo a sacar y a esposar. Sí, Pedro, permítame hacer una pausa y regreso enseguida con usted. Le agradezco mucho a Pedro Rojas, activista venezolano radicado en Estados Unidos, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Pedro, nos relataba usted el momento en el que va saliendo Nicolás Maduro de la audiencia, usted lo increpa y él le contesta pues algo que ya había dicho en la audiencia, que él era Nicolás Maduro, que era el presidente de Venezuela, que era un prisionero de guerra, pero al final le dice, soy un hombre de Dios. ¿Usted cómo interpreta esto como parte de lo que me describe usted como un papel que está jugando Nicolás Maduro en esta etapa en que está bajo proceso? Nicolás Maduro claramente está jugando, está haciendo un show. Nicolás Maduro verdaderamente acá está haciendo un show. Esto es eh, reconocible para quienes pudimos estar, quienes hemos podido ver desde la detención, desde la llegada a, por ejemplo, las sedes de la DEA en las distintas oficinas y de igual forma todos estos últimos casos que ha podido hacer, hemos podido detectar de que, y en la corte mucho más, Nicolás Maduro está en un show por completo, está asumiendo esto un juego, está asumiendo esto todavía la película de que es presidente de Venezuela. Y quiero decirle aquí un mensaje muy claro. Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela desde enero 10 del año 2025. Constitucionalmente no lo es, porque perdió un proceso electoral del año 2024 contra Edmundo González Urrutia por más del 73% de los votos. Ya, quisiera preguntarle también por pues, su propia experiencia en Venezuela. Usted me decía al principio de esta entrevista que fue preso político en el 2019. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hacía usted entonces en Venezuela? ¿En qué trabajaba? ¿A qué se dedicaba? ¿Y cómo fue que terminó en la cárcel como preso político? En Venezuela era dirigente político venezolano, empresario de igual forma venezolano. En aquel momento, para el año 2019, ya había sido perseguido, hostigado entre el año 2014 y 2017 en distintas represiones del régimen de Nicolás Maduro Moro. Para ese momento fue la época del gobierno interino, de la intención de la ayuda humanitaria para el 23 de febrero. Fui responsabilizado de ataque al Centinela, menosprecio a la Fuerza Armada, traición a la patria, financiamiento al terrorismo, y fui enjuiciado en tribunales militares, que era una práctica que hacía mucho el régimen en ese lapso de tiempo, donde a civiles nos llevaba a la justicia militar. Y bueno, estuve aproximadamente unos 60 días en centros de detenciones, en centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro Moro, y a posterior estuve en un arresto domiciliario, el cual pude violar
incluso con personas dentro de la fuerza pública que hicieron posible mi salida a territorio colombiano y posteriormente a Estados Unidos de Norteamérica. Usted se escapó de Venezuela. Yo escapé pues, de Venezuela, eso es correcto. ¿Fue torturado? Por supuesto, todos los que hemos sido presos, dependiendo del índole, has tenido tortura física, como una corriente en las pezuñas de tus uñas, por darte un ejemplo, en la planta de los dedos, en los testículos, y la mayor tortura, que es la tortura psicológica, que es la tortura cuando comienzan en ese periodo de prueba, de que no sabes cuándo vas a salir, de que yo fui, aparte como muchos, que tuvimos que desembolsar altas sumas de dinero para poder lograr salir. Esa es una realidad de muchos de los de nosotros que logramos verdaderamente salir. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro sabe muy bien por dónde darte y a los que podíamos tener una capacidad económica era debilitarte, quitarte todo eso y por supuesto sacarte del país. Ya, y si no hubiese usted escapado, ahí seguiría en prisión en Venezuela. Lo más seguro, yo opté por ser un disidente venezolano en el exilio y no ser un político venezolano opositor, pero dentro de Venezuela, acomodado con Nicolás Maduro Moro, como lo lograron hacer otros expresos políticos, lo cual me duele mucho porque sé por lo que pasaron, pasaron por cosas peores a las que yo pasé, y bueno, ha sido hoy la oposición afín a Nicolás Maduro Moro que pudimos ver el 5 de enero, el lunes 5 de enero en la Asamblea Nacional de mi país. Bueno, me gustaría que usted dirigiera algunas palabras breves a quienes nos escuchan y que todavía pudieran pensar que el hombre que está siendo enjuiciado en Estados Unidos es una víctima, porque hay mexicanos que lo piensan. Yo quiero que vayamos a la historia. Hay un caso como el caso del concejal Fernando Albán, que fue lanzado del piso 9 de una de las sedes de inteligencia de Venezuela. A él no se le garantizaron los derechos humanos. Por ejemplo, no solamente fue él, fue Fernando Albán, fue distintos jóvenes, Nomar Lander, Oscar Pérez. Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos civiles de los venezolanos. Nicolás Maduro Moro reconoció ante el juez que él no sabía que existían derechos, que tenía derechos, porque en Venezuela no existen derechos. El mundo tiene que lograr entender, primero, que no es presidente, perdió un proceso electoral y todavía incluso estamos esperando que, por ejemplo, la presidenta de México, que fue elegida constitucionalmente, fue elegida por el voto popular, algo que yo como demócrata respeto y siempre voy a respetar y voy a dejar en alto, al sol de hoy no le ha ayudado a los venezolanos, por ejemplo, a hacer un anuncio a que estas actas electorales las presenten. Y así sencillamente Nicolás Maduro simplemente fue extraído, ya no siendo presidente de la República, fue vendido por parte de sus militantes y parte de su anillo de seguridad. Y hoy Nicolás Maduro está cumpliendo el inicio de una posible condena, de una posible alta condena derivado a investigaciones de líderes políticos venezolanos, derivado a diputados venezolanos, y esto hay que decirlo, derivado a la confesión principal del ex jefe de inteligencia, el creador del sistema de inteligencia bolivariana de Venezuela, el SEBIN, la mano derecha de Hugo Chávez en materia de seguridad, y de igual forma de Nicolás Maduro Moro, Hugo El Pollo Carvajal. Nuestro mensaje es muy claro. El mundo tiene que lograr entender. Yo sería incapaz de meterme en la política interna de México, número uno, sin vivir en México, sin conocer la realidad de México, y es ahí donde yo invito. Yo quisiera ver un solo venezolano en el mundo que esté protestando. Y lo pudimos evidenciar a las afueras del juicio. Ya cuando yo salí ya no estaba ese movimiento de izquierda. Yo respeto cualquier posición política como demócrata, a capa cabal que puedo ser. Pero lo que no puedo tolerar es que alguien que no conoce a mi país, es alguien que no conoce La Guaira, es alguien que no conoce a Cabima, es alguien que no conoce a Tucupita, vaya a hablar de la realidad de mi país. Hoy Venezuela está feliz. Hoy Venezuela logra entender que va a ser una transición ruda, va a ser una transición delicada, pero ha iniciado el fin de una historia muy negra y muy oscura de Venezuela. En México hay aproximadamente 500.000 de venezolanos, o un poco menos, pero la realidad de los ciudadanos cuando salen de sus países, en mi condición fue por exiliado político, pero muchos venezolanos hoy, médicos, doctores, ingenieros, comunicadores sociales, han tenido que naufragar en el mundo, porque no tengo otra expresión para decir la realidad de la diáspora venezolana. Por último, Pedro, ¿fue difícil el momento en el que usted pues increpó a Nicolás Maduro? Porque tengo entendido que inmediatamente fue rodeado por agentes de seguridad, porque bueno, hay reglas muy estrictas en las cortes de Estados Unidos. ¿Lo trataron bien?
yo no tengo más que agradecer a este país y le pedí disculpas y lo volvería a hacer al sistema judicial porque sé que violé unas normativas, pero yo intenté contenerme, soy un hombre de ley, pero no pude. Yo simplemente descargué, hice una catarsis luego de casi 7 años fuera de mi país. Pude descargar todo lo que tenía contra mi verdugo, contra el verdugo de casi 40 millones de venezolanos, y hoy no me arrepiento. Hoy no me arrepiento. Hoy siento que Nicolás Maduro Moro va a pasar 3 meses y lo único que entendió de la Corte fue lo que este humilde servidor, un venezolano más allá de mi posición política, le pudo haber dicho: vas a pagar en el nombre del pueblo venezolano. Nicolás Maduro, mira, yo al sol de hoy no logro entender lo que sucedió. Quiero confesarte que incluso un periodista mexicano fue el que me corroboró exactamente las palabras que dije, porque fueron unos segundos de adrenalina, fueron unos segundos de donde estabas, no sabías lo que sucedía. Eh, para un venezolano poder ver a quien nos ha acabado la vida y poder ver el cinismo. A mí lo que más me irritó de Nicolás Maduro Moro fue el no afrontarlo como un hombre. Nicolás Maduro, este fue un Nicolás Maduro sumiso al sistema norteamericano, sumiso a los yanquis de los cuales tanto hablaba. Yo no vi un Nicolás Maduro fuerte, yo no vi un Nicolás Maduro con soberbia, yo vi un Nicolás Maduro que quiso hacer otro papel, y por supuesto que quizás yo encarné la indignación de los venezolanos, sin importar la posición política. Mira, yo lo que más sueño es un país sin divisiones, es un país donde esta historia se acabe, donde los políticos y el venezolano común nos abracemos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, de forma, Sí. y poderlo ver ahí, el inicio del fin, poder ver una Cilia Flores. Conozco muy bien el desenvolvimiento de la línea de narcotráfico en Venezuela, porque la he denunciado desde hace más de 10 años o 12 años desde Venezuela, y ver la posición de Cilia es decir: wow, la justicia existe. ¿Cuándo va a llegar? Yo no lo sé, pero hoy les está llegando a ellos. Pues Pedro, gracias por compartir su testimonio con nosotros. A ustedes por ser una puerta y ventana a Venezuela. Gracias, gracias. Pedro Rojas, activista venezolano radicado en Estados Unidos. Vamos